Siempre se ha dicho que la mejor cámara que uno puede tener es la cámara que uno tiene en su bolsillo. Y por eso el día de hoy les traigo, y a modo de petición de mi hermana, que fue la que me pidió que hiciera este video, les vengo a traer un corto curso sobre cómo tomar fotografías con tu celular. El celular se ha vuelto un dispositivo que todo el mundo tiene acceso, que todo el mundo tiene en su bolsillo y que por lo general pues tiene cámaras consigo, y es la que uno termina usando en el día a día para tomar simplemente fotografías de lo que uno esté viendo. El problema es que no muchas personas realmente saben cómo usar la cámara de su celular. Entonces, para todas aquellas personas que no tienen ni la más remota idea de cómo tomar una foto decente con su celular, pues este video es para ustedes. En mi caso, pues voy a usar iPhone porque es mi celular, pero yo creo que muchos de los conceptos que les voy a dar a todos ustedes aplican para cualquier dispositivo móvil. ¿Que van a cambiar ciertos aspectos y ciertas rutas? Tal vez sí. Pero yo diría que en Android, de hecho, es muchísimo más fácil configurar la cámara de su celular a comparación de lo que es en iPhone, ya que en iPhone pues las opciones no están dentro de la aplicación, sino que te tienes que ir para otra parte para poderla configurar de forma correcta, que yo diría es el primer paso para lograr buenas fotografías con tu celular, saber configurar la cámara del mismo. Bueno, y no siendo más, vamos a empezar a configurar la cámara del celular, específicamente en este caso de iPhone. En este caso, en el iPhone, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de configuración del mismo iPhone. Vamos a bajar y vamos a encontrar la opción de cámara. Nos tenemos que fijar que la cámara esté tomando las fotografías a la mayor resolución posible, porque esa es la idea, que las fotos nos queden muchísimo mejor. Entonces, al estar dentro de la opción de cámara, vamos a ir a la opción de formatos. Al llegar a la opción de formatos, vamos a encontrar captura de cámara en alta eficiencia o más compatible. En el caso de nosotros vamos a seleccionar alta eficiencia, ya que queremos pues como la mayor capacidad de la fotografía. Si seleccionáramos más compatible, sí, va a ser más compatible entre otros dispositivos, pero al final de cuentas tenemos que mirar cuál es nuestra prioridad, si que sea más compatible o que tenga la mayor calidad. En mi caso, yo prefiero la mayor calidad y ya encuentro la forma de compartir mi fotografía si es necesario. Ya miro la forma después en el caso de que necesite compartirla con otros dispositivos y los otros dispositivos por X o Y razón no acepten mi fotografía, pues ya soluciono eso después. Pero si en mi caso no es tanta la necesidad y la voy a tener en mi celular, que yo diría que es la situación que aplica en el mayor de los casos, pues simplemente selecciono alta eficiencia. Ya de ahí voy a empezar a bajar y vemos que dice captura fotográfica. En captura fotográfica vamos a seleccionar modo de foto y en mi caso, como esto es un iPhone 16, pues me presenta dos opciones, 12 megapíxeles o 24 megapíxeles. Obviamente tenemos que seleccionar el mayor número de megapíxeles pues que capture tu cámara fotográfica, sea en Android o sea en cualquier otro dispositivo. En mi caso, pues obviamente voy a seleccionar a 24 megapíxeles, pues ahí ya está seleccionado. Ya si tu dispositivo es Android, Android tiene algunos celulares que inclusive capturan a 48 megapíxeles, a inclusive más megapíxeles, pues selecciona el número más alto que tenga tu celular y así te van a quedar muchísimo mejor las fotos. Obviamente, ahí tienes que tener en cuenta que hay un cierto sacrificio y en este caso el sacrificio pues es peso. Entre más capacidad o entre más megapíxeles tenga una foto, pues obviamente va a ocupar más espacio dentro de tu celular. Entonces es algo que también tienes que tener en cuenta, que tus fotos pues van a empezar a ocupar mucho más espacio. En el caso del iPhone pues nos falta un paso más y vamos a ir a la sección de control de cámara. Y aquí en la segunda opción donde dice bloquear enfoque y exposición la vamos a activar, ya que nosotros queremos que cuando nosotros enfoquemos, expongamos o movamos la exposición de algo, pues se nos quede fija y no nos varíe si movemos el celular. Esto es algo pues que les explicaré un poco más adelante.
Ahora listo, ya tenemos configurada la cámara de nuestro celular, tomando en las fotografías en la mayor calidad posible y bueno, en el caso del iPhone pues teniendo este control activado. Si en tu caso es Android y obviamente el sistema, todo esto cambia un poquito, las opciones del Android por lo general están dentro de la cámara, no tienes que ir a la configuración del celular. Este es el modo de que Apple nos complica pues un poco más la vida a nosotros, usuarios de Apple, pero en el caso de ustedes usando Android, pues las opciones por lo general están más fácil de encontrar y por lo general están dentro de la misma aplicación de la cámara. Vas a la configuración de la cámara y vas a empezar a leer las opciones hasta que encuentres la opción de resolución o de calidad y ahí empiezas a mirar cuáles son las mejores resoluciones o la mejor calidad para tu cámara. Si tú sientes que está muy enredada la situación y que usas Android o lo que sea, pues pídele la ayuda a alguien que de pronto se sepa desenvolver un poco más en cuanto al uso del celular y que simplemente le digas, ayúdame a configurar la cámara en la mejor calidad posible y que las opciones están dentro de la configuración de la cámara. Ahora sí, vamos a tomar fotos. Bueno, ya para comenzar a tomar fotografías, lo que vamos a tener en cuenta es que en este caso, nuestro personaje aquí, Buzz Lightyear, pues va a ser nuestro personaje. En el mundo real, pues este personaje se reemplaza por una persona o por un objeto al que le vayas a tomar la fotografía. Quiero que tengan en cuenta de que estos conceptos también los pueden aplicar si le van a tomar fotografía a un producto. Yo sé que esto le puede servir a más de una persona. Yo diría que gracias a cámaras como a decir el iPhone, son las que nos han hecho creer que tomar una foto o ser fotógrafo es simplemente presionar un botón, ya que eso es lo único que hace la aplicación nativa de este celular. Mucha gente lo único que hace es simplemente abrir la aplicación y presionar el botón para tomar la fotografía. Pero yo diría que esto va un poco más allá. Y hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo como para que nuestras fotografías nos salgan un poco mejor, inclusive desde la cámara o de la aplicación nativa, en este caso pues del iPhone. Una de las cosas y primordial, yo diría que es el hecho de ver el estado de nuestra cámara y con esto me refiero a lo siguiente. Nos vamos a encontrar con situaciones en que nosotros vamos a tomar la fotografía y vamos a ver algo muy particular que pasa en los puntos fuertes de luz. Vamos a simular que en este caso ese punto de luz es el sol o una fuente de luz, sea la que sea en la calle o la fuente de luz que sea que tengamos detrás del personaje. Y vamos a ver cómo se marcan como una especie de línea o de difuminación en la luz. La mayoría de ustedes ignora este efecto en la luz. Piensan que la cámara pues está haciendo eso y en realidad no es así. El segundo paso, primero llevamos configuración. El segundo paso es fijarnos que las cámaras estén limpias. Si las cámaras no están limpias, las luces, los puntos fuertes de luz se van a ver así, o cualquier ingreso de luz indeseada que haya que vaya directo al lente, se va a ver como una nube rara que va a hacer que la fotografía pues pierda algo de calidad y de nitidez. Cuando vemos estas luces así, lo único que tenemos que hacer es literal limpiar la cámara del celular. No se sientan mal al respecto, el celular es algo que manipulamos constantemente con nuestras manos. Uno normalmente tiene en sus manos pues algo de grasa, eso es normal. Entonces simplemente con coger el celular, limpiarle la cámara, sea con tu camisa o con lo que sea, vamos a ver la diferencia que se va a ver en la luz. Solo con ese simple hecho ya vamos a ver una diferencia en la nitidez de la imagen. Ya cuando vemos que se perdió esa nubosidad de que todo se ve muy nítido, vamos a empezar a tomar la fotografía. Entonces, para tomar la fotografía no es simplemente ya en este punto llegar y presionar el botón, sino que podemos hacer ciertas cosas. En los iPhone y otros dispositivos móviles detectan los rostros muy fácilmente, pero hay veces no son lo suficientemente inteligentes como para determinar si hay varios rostros dentro de una imagen
en qué punto queremos realmente como ese enfoque. Si estamos tomando fotografías, por ejemplo, de un grupo de personas, lo que uno tiene que hacer es como seleccionar el rostro que esté como más en el medio de la fotografía, porque por lo general ahí es donde va a ir la mirada. Entonces simplemente lo que hacemos es, uno ve normalmente que se marcan unos recuadros en los rostros de las personas, entonces simplemente con tu dedo ir y seleccionar a esa persona y ya sabemos que ahí está el enfoque de la cámara y ahí sí podemos llegar y presionar para tomar la fotografía. Por eso es que en los controles de la cámara, en el caso de los iPhone, pues yo selecciono o dejo seleccionada esa opción de que yo marque el enfoque o la exposición, pues se quede continuamente ahí. Y ahí vemos que como al yo tener marcada esa opción dentro de la configuración, vemos cómo se mantiene puesto pues el enfoque ahí en la persona hasta que yo muevo el celular y pues esta opción se pierda. Pero mientras nosotros tengamos quieto el celular y lo tengamos pues como en la misma posición, va a mantener tanto el enfoque como la exposición que le tengamos en ese caso. En las aplicaciones, por lo general, cuando uno no está manejando de modo manual la cámara, pues todo es muy visual. Entonces tienes que mirar cómo está la iluminación de la persona. Si tú ves que de pronto la persona te gustaría, porque eso también es de gusto, te gustaría que tuviera un poco más de luz, en el caso del iPhone y en los Android también pasa igual, es que simplemente con tu dedo vas a presionar y te va a aparecer un recuadro con un solecito. Ese solecito lo podemos mover de arriba hacia abajo para dar más o menos luz. Si yo lo bajo, obviamente pues va a oscurecer la imagen, y si yo lo subo, pues le va a empezar a dar un poco más de luz a la imagen, si es que en iPhone lo logro subir realmente. Pero vemos como ya hay más luz y puedo pues tomar la fotografía, a diferencia de que si yo expongo de nuevo normal a como yo lo tenía. Vamos a ver la diferencia y vamos de una foto a la otra. Esta es la foto normal, simplemente presionando y ya, y esta es la foto de aumentando un poco más pues la exposición del celular. Vemos como hay más luz pues en el otro personaje, como está como todo un poco más presente, inclusive pues yo creería que ya le di demasiada iluminación, pero de esta forma podemos exponer nosotros de una forma manual la fotografía y podemos tener un poco más control de cómo se ve la imagen final. Ya para esta fotografía vamos a simular un ambiente en el cual probablemente nos vamos a encontrar mucho si estamos en la calle, y es en la posibilidad de que exista pues un contraluz. Un contraluz se define como los momentos en que de pronto una persona está al frente de una fuente lumínica muy potente y hace que la persona pues se vea como una simple silueta negra. Aquí lo intenté simular lo más posible. Vemos que nuestro personaje pues se ve más oscuro, ya que el celular de por sí intenta exponer a las zonas con una fuente lumínica pues muchísimo mayor. Entonces por eso en los celulares pues pasa mucho esto. Va a ser muy diferente tomar una fotografía en este punto, en donde vemos que el personaje pues se va a ver un poco más contrastado y esto, a si nosotros ya aplicando lo que vimos de cómo exponer, si le damos un tap a la persona, pues obviamente se va a contrastar muchísimo más, pero nosotros ya podemos llegar y con el solecito, como les mostré, simplemente lo vamos a subir más, ya que nosotros queremos priorizar a nuestro personaje o a la persona u objeto a la que le estemos tomando pues la fotografía. Obviamente esto va a hacer que las luces se vean muchísimo más intensas, pero vamos a hacer que nuestro personaje pues tenga más presencia en la fotografía. Aquí en este caso pues lo subí al máximo que me dio el celular no me dio para más. El solecito está hasta arriba de la línea, pero obviamente si vamos a un antes
a un después y a un antes, vamos a notar pues una diferencia real de que ya podemos ver pues realmente las facciones del personaje, y esto va a pasar igual como si estuviéramos en un ambiente de calle. Entonces eso es un elemento que podemos tener en cuenta al momento pues como de tomar dicha fotografía. Y aquí dejo a tu criterio qué tanta exposición necesita tu fotografía, ya que las situaciones pues entre una y la otra van a cambiar muchísimo. Entonces quiero que vayas sumando cada una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Configuración en la calidad más alta, que la cámara esté limpia, y a partir de ahí ya empezar a tomar la fotografía, y siempre procura hacer ese tap de enfoque para que tanto la exposición y el enfoque nos queden fijos y no varíen dependiendo de condiciones que se nos puedan presentar de un momento a otro. Sea en el caso si estás en el exterior, pues una nube pasó y cubrió el sol, o miles de cosas que pueden pasar en esos momentos, que pueden que las características de la fotografía cambien en cuestión de segundos. En el caso de que te quieras quedar con el concepto básico de cómo mejorar esa fotografía y teniendo en cuenta los conceptos que ya vimos, puedes dejar el video hasta aquí. Pero si tú eres una persona que quiere ir un poco más allá y aprender un poco más, pues sigue viendo este video porque vamos a ir un poquito más a fondo. Uno de esos conceptos que puedes tener en cuenta para mejorar un poco más tu fotografía es tener algo de idea sobre composición. En la composición está la magia de la fotografía. En los celulares y en las cámaras tenemos guías que nos van a ayudar o nos van a guiar un poco para pues mejorar en la parte de la composición, y te voy a explicar, yo diría que la regla de composición más básica y la más usada, la cual es la ley de tercios. Y vamos a mirar acá en el celular cómo podemos aplicar y cómo podemos ver de forma visual esa ley de tercios. En configuración, volvemos a la parte de la cámara y vamos a bajar a esta parte o esta zona que nos dice exactamente composición, y vamos a activar simplemente la opción de cuadrícula. Al activar esa opción de cuadrícula vamos a ver cómo en nuestra pantalla pues vamos a ver dos líneas verticales y dos líneas horizontales que se entrecruzan toda la línea, ¿cierto? Lo que vamos a entender como esta ley de composición o ley de tercios es que en los puntos donde se atraviesan o se cruzan esas líneas van a ser los puntos fuertes de la fotografía. Con puntos fuertes me refiero a ese punto donde uno, sin tener la más mínima conciencia, los ojos o la mirada van a tender a revisar esos puntos en la imagen, inclusive aunque no estén visualmente detallados. Entonces, en esos cruces de líneas es donde deben de ir los objetos o las personas que uno desea fotografiar y que sea lo que tú quieras que prime dentro de la fotografía. No solamente esto se maneja en la composición también inclusive lo que es una mirada, una zona que está enfocada y el resto desenfocado, un punto de color o un punto que se destaque por su color a diferencia del resto de la imagen, siempre van a tender que la mirada vaya hacia esos puntos. Entonces es muy diferente yo poner a vos o al personaje en el centro, pues en el centro si tú no tienes nada más que llame la atención dentro de la imagen, pues no va a haber ningún problema. Pero en el caso de este personaje, si yo pongo a vos en el cruce de líneas, inclusive si lo subo un poco más, que inclusive el ojo me quede sobre una de las líneas, pues va a tender a destacar muchísimo más, a diferencia de si yo lo pongo en el centro de la imagen. Vamos a notar una diferencia destacable en cómo se ven ambas imágenes. Inclusive, pues voy a tomar la fotografía acá, vos en el centro y vos en el cruce de líneas. Inclusive en este caso, si vemos lo que está haciendo, por ejemplo en este caso la pantalla lo que está haciendo en estos momentos es apuntando directo a vos. Entonces inclusive las líneas que tengamos, sea
de un edificio, o sea de una calle, porque ustedes saben que las calles, pues a medida que uno las ve en la imagen, las líneas se van juntando en el medio, van a ayudar a dirigir la imagen hacia el objeto o persona que nosotros queremos que se destaque más en la imagen. Entonces, inclusive teniendo este ángulo, que teniendo en cuenta que en este punto vos pues está un poco más enfocado que el fondo, va a ayudar a que este pues tenga más presencia en la imagen. E inclusive si yo le subo un poco más a la luz como para que destaque un poco más, pues va a ayudar a que él tenga más presencia en dicha fotografía. Entonces, teniendo en cuenta esto, es algo con lo que nosotros podemos empezar a experimentar, porque obvio, con los conceptos que yo les dé acá, lo único que les queda a ustedes es salir y tomar fotografías y ver qué les funciona y qué no. También hay que tener en cuenta, en este caso, pues la ley de la mirada. Hay muchas personas que les gusta tomar esas fotos casuales, que me tomen fotos como si yo no me diera cuenta. Que le tomen una foto como si estuvieran mirando el horizonte o lo que sea. Entonces ahí es donde también uno puede aplicar la ley de la mirada. En este caso vos pues está mirando hacia allá, y sería muy diferente si yo a vos lo giro en este punto, que inclusive me quede en este corte de líneas. Inclusive voy a tomar también la foto acá. Se va a ver muy diferente e inclusive va a dar como una fotografía con una cierta incomodidad, donde vos está mirando hacia el lado donde casi no hay espacio, a diferencia de la otra, en donde vos tiene todo el espacio, está mirando hacia un lado y tiene todo el espacio de ese lado de la fotografía. Entonces vamos sumando conceptos. Ya tenemos cómo debemos tomar la fotografía, cómo es la mejor forma de exponer de forma básica la fotografía y cómo debemos componer dicha fotografía.